Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró como una emergencia de salud pública e interés internacional la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-19, se abocó a emitir una serie de recomendaciones para su control. Sin embargo, las recomendaciones y el llamado a la comunidad internacional no han evitado que la COVID-19 siga cobrando vidas. En México, el pasado domingo 15 de noviembre, rebasamos la marca del 1,000,000 de casos, con 1,006,522 personas afectadas por COVID, luego de haberse registrado 5,658 casos nuevos, y estamos a punto de alcanzar a los 100,000 fallecimientos en nuestro estado. En nuestro estado se han acumulado 16,181 casos y 2,476 defunciones. La Secretaría de Salud del Estado estableció medidas sanitarias urgentes para tratar de contener los contagios masivos entre la población, emitiendo diversos protocolos de aislamiento, cuarentena y múltiples recomendaciones. Sin embargo, la pandemia continúa sin control, pues las personas se contagian unas a otras, como consecuencia de la falta del acatamiento a las recomendaciones de la Autoridad de Salud Estatal, situación que ha provocado un sinnúmero de personas internadas en hospitales públicos y privados que están a punto de colapsar por la necesidad general de atención de las personas contagiadas. Con el paso de los meses se ha ido aprendiendo más acerca de la COVID-19 y de la forma como se transmite. Hoy sabemos que se trata fundamentalmente de una afección respiratoria cuyo periodo de incubación es en promedio de 5 a 6 días, pero que puede prolongarse hasta por 14, que en muchos casos las personas infectadas por el virus nunca presentan síntomas, pero sí pueden transmitirlo a otras personas, que los coronavirus humanos se transmiten de una persona infectada a otras a través de las gotitas que expulsa el enfermo al toser o estornudar, al tocar o estrechar la mano de una persona enferma, o bien al tocar un objeto o superficie contaminada con el virus, y luego llevarse las manos sucias a la boca, nariz u ojos. Que medidas como el distanciamiento físico, el lavado de manos, no tocarse la cara, la sanitización o el confinamiento pueden ayudar a reducir la tasa de contagios. No obstante, el uso de cubrebocas sigue siendo una de las medidas que más ayuda a evitar los contagios, particularmente en este tiempo que no ha sido posible mantener el confinamiento, lo que está causando rebrotes en muchas partes del mundo. La OMS ha aconsejado a los gobiernos a que alienten al público en general a usar cubrebocas, especialmente en aquellos países donde haya una transmisión generalizada y sea difícil el distanciamiento físico, como en el transporte público, en tiendas o entornos confinados o abarrotados. Basada en la evolución de la evidencia, la OMS ha publicado guías sobre quién y cuándo se deben usar mascarillas. Estas guías contienen información actualizada sobre la transmisión de la enfermedad, orientaciones y consejos prácticos acerca del uso continuo de cubrebocas por el público en general, guiándose por el criterio de riesgo y orientaciones sobre las propiedades de las mascarillas, tales como el tipo de género o tela, el número y la combinación de capas, la forma, el revestimiento y los cuidados. Al respecto, el doctor José Ramón Castañeda, investigador profesor de virología del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, refiere que en una persona enferma, las partículas de SARS-CoV-2 van comúnmente asociadas a partículas de saliva que son retenidas eficientemente en el cubrebocas. Así que lo que sale a través de él al hablar
respirar, toser o estornudar son partículas de tamaño medio y partículas virales que al enfrentar la barrera del cubrebocas de un interlocutor sano, el número de partículas infecciosas que finalmente llega a esa persona es tan baja que la posibilidad de infectarse es muy poca o imposible. Es decir, los cubrebocas sirven si todos lo usamos. En esa misma línea, recientemente en la prestigiosa revista médica New England, se publicó un artículo titulado Mascarilla facial para COVID-19, potencial de variolización, mientras esperamos una vacuna. El artículo señala que la variolización era un proceso mediante el cual las personas susceptibles a la viruela eran inoculadas con materia extraído de una vesícula de una persona enferma, con la intención de provocar una infección leve y la consiguiente inmunidad. Entonces, basados en el principio de variolización, los autores del artículo afirman que el uso de cubrebocas podría ayudar a generar inmunidad, disminuyendo la severidad de la enfermedad y podría garantizar que una mayor proporción de nuevas infecciones sean asintomáticas y con ello el impacto de la enfermedad sería menor. El uso masivo de cubrebocas en países como China, Corea del Sur, Singapur y Japón ha contenido resultados empíricos positivos, por lo cual diversas autoridades sanitarias han efectuado pronunciamientos en favor de su utilización. Aunado a esto, investigaciones médicas y científicas apuntan a que uno de los pilares en el control de la pandemia de COVID-19 será el uso universal de mascarillas, reafirmando que probablemente contribuya a que gran proporción de las nuevas infecciones sean asintomáticas. Dichos reportes retoman, por ejemplo, las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, efectuadas el 3 de abril del 2020, en las cuales surgió el uso de cubrebocas en áreas con tasas elevadas de transmisión comunitaria, así como datos epidemiológicos y de virología recientes que llevan a suponer que el uso de cubrebocas contribuye a reducir la severidad de la enfermedad entre los infectados. Aunque la estrategia para combatir el COVID-19 sigue siendo identificar, aislar, atender cada caso y poner en cuarentena a cada contacto, se debe insistir en el uso de cubrebocas por parte de la población general, sobre todo en contextos de transmisión generalizada como ocurre en nuestro país. En el mismo sentido, evidencias previas relacionadas con diversos virus respiratorios ya indicaban que el uso de cubrebocas puede proteger a quien lo porta de contraer infecciones, al funcionar de manera de barreras que bloquean las partículas virales y les impiden entrar en boca y nariz. Respecto a evidencias previas, recordamos lo ocurrido en México en 2009 y la epidemia por el virus de la influenza porcina, H1N1. Ese año, una mutación del virus de influenza dio origen a una gran crisis de salud y la OMS declaró que había riesgo de pandemia. El gobierno mexicano lanzó una alerta epidemiológica y se tomaron acciones buscando evitar el contagio, entre ellas el confinamiento, el distanciamiento social, la sanitización, el uso de cubrebocas. Desde entonces los mexicanos estamos acostumbrados a usar cubrebocas y gel antibacterial. Entonces las mascarillas no son incómodas ni desconocidas para los mexicanos. En atención a la evolución que el COVID-19 ha registrado en nuestra entidad y ante las hipótesis derivadas de investigaciones y reportes científicos en la materia, se hace necesario tomar nuevas medidas y ejecutar diversas acciones
para contar con un control más efectivo sobre el contagio y dispersión de COVID-19. Consideraciones jurídicas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, y la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en su artículo 8, tutelan el derecho de toda persona a la protección de la salud. Adicionalmente, tal derecho se recoge en diversos tratados internacionales de los que México es parte, dentro de los que destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Asimismo, el texto del artículo 73, fracción 16, base segunda y tercera de la Carta Magna, establece que en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud Federal tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables y que la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país. Así también el artículo 134 de la Ley General de Salud señala que los gobiernos de las entidades federativas en sus ámbitos competenciales llevarán a cabo actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y de control sobre diversas enfermedades transmisibles, entre las que se encuentran la influenza epidémica, así como otras infecciones agudas del aparato respiratorio y aquellas que determine el Consejo de Salubridad General. La propia Ley General de Salud, en el artículo 402, considera como medidas de seguridad las disposiciones que dicte la autoridad sanitaria competente para proteger la salud de la población. De la misma manera, el artículo 404 de la misma norma numera las medidas de seguridad, entre las cuales destacan las fracciones primera, segunda, séptima y octava, que corresponden respectivamente al aislamiento, cuarentena, suspensión de trabajos o servicios, así como las demás de naturaleza sanitaria que determinen las autoridades competentes y que puedan evitar riesgos o daños a la salud. Al respecto, debe notarse que todas las medidas de seguridad son de inmediata ejecución. En similar sentido, los artículos 411 y 412 de la Ley General de Salud establecen que las autoridades sanitarias podrán ordenar la inmediata suspensión de trabajos o de servicios o la prohibición de actos de uso cuando, de continuar, se ponga en peligro la salud de personas. Diversos estados de la República Mexicana como Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Colima, Aguascalientes, Querétaro y municipios como Toluca, Tuxtla Gutiérrez y Pachuca de Soto aprobaron o están en vías de aprobar el uso obligatorio de cubreboca con el ánimo de proteger la salud de la población. A nuestro juicio, el aumento de la movilidad humana, aunado a la negativa de usar cubrebocas por parte de muchas personas, ha generado la propagación del padecimiento, y para evitar más contagios y el posible colapso generalizado de los servicios de salud, es que proponemos la presente iniciativa. La iniciativa que pongo a su consideración, reforma y adición a la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo, en efecto de que entre las medidas de seguridad sanitaria se considere específicamente el uso obligatorio de cubrebocas durante el tiempo que permanezca cualquier emergencia sanitaria que requiera su utilización. Asimismo, se propone que las personas en situación de vulnerabilidad reciban gratuitamente los cubrebocas para hacer efectiva la medida y su obligatoriedad. Respecto a la suspensión de trabajos o servicios, se propone que se evalúe el carácter esencial de la actividad antes de proceder a la suspensión, con el ánimo de evitar el colapso de la economía estatal. Derivado de la importancia que reviste la correcta difusión
de la información sanitaria entre la sociedad, se propone que las autoridades sanitarias en el ámbito de su competencia establezcan de manera permanente campañas de concientización sobre el correcto uso del cubrebocas y sobre la importancia de cumplir con las medidas sanitarias. A fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de ley, se prevé la imposición de las sanciones específicas correspondientes. Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo. Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 3º, apartado a la fracción primera de la fracción séptima, bis al artículo 171, un segundo párrafo al artículo 178 y los artículos 181 bis y 187. Se reforma la fracción séptima del artículo 171 de la Ley de Salud del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 3. Primero, la atención a que refiere este artículo incluye el otorgamiento gratuito de cubrebocas y otros insumos que se consideren necesarios ante situaciones de emergencia sanitaria. Artículo 171. Séptimo, de la prohibición de actos de uso. Séptimo bis, el uso de cubrebocas y demás medidas complementarias dictadas por las autoridades sanitarias. Y artículo 178, en caso necesario, para que proceda la suspensión de trabajos o de servicios, deberá evaluarse el carácter esencial de las actividades a suspender. Artículo 181 bis, durante el tiempo que persista una emergencia sanitaria declarada previamente por la autoridad estatal competente y que sea provocada por una enfermedad contagiosa de las vías respiratorias, el uso de cubrebocas será obligatorio para que la misma autoridad declare oficialmente su conclusión, debiendo apegarse a las siguientes reglas. 1. La obligatoriedad del uso de cubrebocas tiene como finalidad prevenir que las personas infectadas transmitan la enfermedad a terceros y brindar protección a las personas sanas en contra de la infección. Segundo, la falta de uso del cubrebocas por personas mayores de 5 hasta 18 años será responsabilidad de los padres de familia o tutores o de quienes tengan a su cuidado a dichos menores. Tercero, el uso de cubrebocas será obligatorio en vías y espacios públicos de uso común, en el interior de establecimientos, ya sea de comercio, industria o servicios, centros de trabajo de cualquier ramo, centros comerciales, así como para usuarios, operadores y conductores de los servicios de transporte público o privado de pasajeros o de carga, previa determinación y aprobación de los respectivos lineamientos por parte de la Secretaría. Cuarto, quedan excluidos del uso obligatorio de cubrebocas menores de 5 años. A. B. Cualquier persona que tenga dificultad para respirar. Y C. Personas que no puedan quitarse el cubrebocas sin ayuda. Quinto, las autoridades sanitarias en el ámbito de su competencia mantendrán estrategias de difusión de manera permanente para promover el uso de cubrebocas. Artículo 187 bis. En el caso del artículo 181 bis, la sanción de multa será de 5 a 10 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, la cual se podrá conmutar por arresto administrativo hasta por 36 horas o por trabajo en favor de la comunidad hasta por 8 horas. Transitorio. Primero, la presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado, dado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Hidalgo a los 10 días del mes de noviembre del 2020. Atentamente, diputado Asael Hernández Cerón, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado.